Más cerca, dice. Sí, más cerca. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gloria a Dios le doy por sus vidas y porque me da la oportunidad de compartir la palabra el día de hoy. Para mí siempre es un honor el servir a Dios y que Él te dé la oportunidad de traer un mensaje, ¿no? Un mensaje que no debe ser propio, un mensaje que debe ser pues, inspirado por Dios, inspirado por la palabra y por el Espíritu Santo. Y yo a eso el día de hoy creo y confío que el Espíritu Santo va a poder traer palabra hacia ustedes, hacia su pueblo, hacia la iglesia, y una palabra que siempre nos va a exhortar, siempre nos va a dar la situación en la que estamos, nos va a dar la salida y nos va a dar el confort al final, ¿no? Y como bien decía Ramiro, estamos enfocados en esta serie de predicaciones en los valores de la iglesia. Y uno de los valores importantes que yo... El decir el más importante de todos sería como que encasillar alguno de ellos, ¿no? Pero yo este valor lo vi o lo veo, Dios me lo enseñó, que es que debe ser un valor entendido. O sea, no tendríamos por qué hablar del amor fraternal entre la iglesia de Dios. Es un valor que yo creo que el Señor, si está aquí el Señor presente, lo entiende y dice, ¿por qué hablan del amor fraternal? ¿Por qué se habla del amor fraternal entre mi pueblo, entre mi iglesia? Pero bueno, nosotros somos seres humanos, somos pecadores, nos dejamos guiar por cosas diferentes a Dios y somos necios muchas veces, rebeldes, y hay que enfocarnos en el amor fraternal. ¿Qué dice Dios acerca del amor fraternal? Entender en la palabra de Dios qué significa el amor y cómo debemos de actuar como iglesia. Y lo primero es saber si en la palabra de Dios nos habla del amor fraternal. Y para eso yo les voy a pedir que vayan rapidísimo a Romanos 12:10. Y ya que estén todos ahí, vamos a darle lectura juntos. Vamos a ver si la palabra nos habla de amor fraternal. Es Romanos 12:10. ¿Okay? ¿Ya estamos todos? ¿Amén? Bueno, vamos a darle lectura juntos, ¿sí? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hasta ahí. Otra vez. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Bueno, la palabra de Dios y Dios nos manda como iglesia a amarnos con amor fraternal. Y yo saqué una definición de lo que quería decir fraternal y se define relativo afecto y la confianza entre hermanos o que es propio de las relaciones entre hermanos. Entonces el amor fraternal nos está hablando a un amor de hermanos. Y nosotros, ¿cómo entendemos esto dentro de la iglesia? ¿Cómo entendemos esto como congregación? Y lo primero que hay que saber es a dónde pertenecemos y parte de qué somos. Todos nosotros nacemos y somos concebidos por nuestro padre y por nuestra madre. Y pertenecemos a una familia de sangre. Y muchos de nosotros tenemos hermanos, a lo mejor no, algunos no, pero la mayoría de nosotros tenemos hermanos. Y de sangre tenemos una familia en la cual fuimos crecidos, en la cual crecimos, en la cual se nos inculcaron valores, en la cual se nos inculcó el respeto, el amor, la fraternidad. Pero nosotros también pertenecemos a una familia espiritual. Y es en el momento en que nosotros hemos decidido en confiar en Cristo. Lo reconocemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos que fuimos pecadores, que Él murió en la cruz, que Él resucitó. Y todos aquellos que hemos creído, que profesamos esa fe, en ese momento entramos a la familia de Dios. En ese momento cambia tu ADN. Tú tienes un ADN espiritual. Y ese ADN espiritual, en el momento que tú has confesado que Cristo es el Señor, cambia totalmente. Hay un cambio, dice que nueva criatura somos. Y te voy a invitar que vaya rapidísimo, vamos a Primera de Pedro 2:9. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a darle lectura juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Mira, hasta ahí. Amén. Nosotros
somos nación santa, somos un linaje real. Nosotros tenemos que entender que en el momento que hemos decidido confiar nuestra vida a Cristo, este ADN ha cambiado y pertenecemos a otra familia. Nuestra familia carnal nunca va a dejar de ser nuestra familia. Pero yo entro a una nueva familia espiritual, en el cual todo lo que está en el mundo dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. ¿Por qué? Porque hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo. Hemos tomado nosotros la decisión de confiar en Él como nuestro Salvador y en ese momento pertenecemos a otra familia. Entonces nosotros deberíamos de vernos como hermanos. Todos los que hemos creído en Cristo deberían de vernos como hermanos. Y esa es una gran, ¿cómo podríamos decirlo? Un gran paso, ¿no? Porque ¿cómo voy a ver yo como hermano a una persona que apenas conozco? ¿Cómo voy a querer yo a un hermano que no sé sus costumbres, no sé de dónde venga, no sé quién es? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque si yo entiendo que he pasado yo a la familia espiritual, que es una familia eterna, porque tu familia cuando tú mueres, se acabó. Pero la herencia que tienes, el ADN espiritual, ese va a continuar después de tu muerte. Ese va a ser para vida eterna. Entonces va a ser tu hermano para toda la vida. Entonces, si yo entiendo ese mensaje, si yo comprendo que ese ADN está en mí, yo a todos mis hermanos los debería de ver con amor, con ese amor fraternal. Pero es la lucha que tiene la iglesia todo el tiempo. Y Satanás se mete en las iglesias. Se mete en las iglesias y parte es Satanás y parte es nuestra soberbia y parte es nuestra carne que nos gana. Y Satanás está encargado de dividir a las iglesias. Y hablo empezando por la congregación. Empezando con la congregación, a veces el hermano deja de venir 1 o 2 semanas o 3 y nosotros pues nos levantamos en crítica. Y híjole, si el hermano ya no vino, a lo mejor ya anda en pecado, ¿no? Qué raro que el hermano no venga, no, pues ya se apartó. No, se ve que no tenía fortalecida su fe. Se ve que ha de andar de pecador por ahí. ¿No? O sea, circunstancias que la verdad es el día a día, ¿no? La hermana, miren cómo viene vestida la hermana. No, pues seguramente ya le quiere coquetear a todos los de la iglesia. Y no anda buscando esposo. Estamos sumergidos en ese tipo de cosas como iglesia y en pequeños detalles, pero si te vas más allá, la iglesia de Cristo está dividida. La iglesia de Cristo está confundida porque Satanás lo ha metido y porque nosotros hemos permitido que eso pase. Porque los pentecostales critican a los presbiterianos, a los bautistas y viceversa, ¿no? Dijo, ¿cómo pueden hablar en lenguas? Eso es del diablo, ¿no? ¿Cómo pueden profetizar si las profecías ya están escritas? ¿Y cómo pueden manejarse así si no está el Espíritu Santo en esas congregaciones? Porque no se ve el poder de la unción y está dividida la iglesia de Cristo. Y Cristo no viene por su iglesia porque Cristo, ¿cómo va a venir por su iglesia? ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Es la novia, pura y sin mancha. Cristo tiene que venir por una iglesia pura y sin mancha, hermanos. Y no existe esa iglesia. No existe ni en la congregación, ni en la iglesia de Cristo en las demás, porque estamos sumergidos en ese pleito, estamos sumergidos en esa discusión de quién tiene la verdad absoluta, cuando deberíamos de estar nosotros ocupados en Cristo, ocupados en llevar el evangelio, ocupados en la gran comisión. Como dice Ramiro, el valor que vimos en la primera predicación es las misiones. Qué tan importante es ir a alcanzar a las personas que no conocen, a las personas que tienen que ser parte de este ADN, tienen que ser parte de la iglesia de Dios. Y nosotros estamos enfrascados y estamos metidos en discusiones, la verdad, banales, hermanos. Estamos nosotros peleándonos entre nosotros mismos. Y eso lo hacemos porque no entendemos lo que es realmente tenernos como hermanos. No entendemos cómo es la iglesia. No entendemos a qué pertenecemos. Y yo les voy a pedir que vayan rapidísimo. Vamos a 1 Corintios. El capítulo 12, del 14 al 18, por favor. 1 Corintios 12, del 14 al 18. Amén.
¿Lo leemos juntos, por favor? Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amén. Entonces, si nosotros entendemos a qué pertenecemos, nosotros sabemos que somos la iglesia de Dios, que nosotros somos hermanos, ahora viene la parte a qué pertenecemos. ¿Por qué iglesia? Porque iglesia dice la palabra que es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Cristo es el que va a dirigir a la iglesia de Dios y nos va a dirigir a nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una función, como el cuerpo, como decía el oído. El oído no puede hacer lo mismo que el ojo, ni la mano lo mismo que el pie y demás. Todos y cada uno de nosotros, tanto aquí como congregación, como la iglesia de Dios, tiene una función diferente. Una función en la cual debe ser dirigida por Cristo. Y Cristo siempre debe marcar el camino, debe marcar la pauta de cómo va a ir desarrollándose la iglesia. Pero este crecimiento debe ser integral. Este crecimiento debe ser juntos. Porque imagínense que el cuerpo creciera y que creciera más el brazo que la pierna. O que creciera un ojo más que un oído. O sea, sería un cuerpo deforme, ¿no? Sería un cuerpo sin forma. Entonces, Dios nos ha mandado a crecer como iglesia, como un mismo cuerpo, pero integrales. ¿Cómo logramos esta integración? Pensando en el amor fraternal, amando yo a mi prójimo, amando a mi hermano y yo entendiéndolo, procurándolo de sus necesidades. Pero si yo no hago esto, el crecimiento de la iglesia no es continuo, el crecimiento de la iglesia no es correcto. Por eso es tan importante y por eso este valor del amor fraternal debería de estar, ya es un valor entendido, porque así debería de crecer la iglesia. Pero no pasa porque no lo entendemos, no pasa porque no comprendemos nuestras funciones y muchas veces creemos que nosotros podemos hacer más de lo que el hermano está haciendo. Así que, híjole, no, eso yo lo haría mejor. No, ¿sabes qué? Yo creo que se está haciendo incorrectamente. Yo creo que Ramiro no lo está haciendo de forma adecuada. Creo que la forma adecuada debería de ser esta y esta y esta. Pero realmente nos detenemos a saber cuál es mi labor. En primera, ¿tengo un compromiso real con la iglesia? Porque a veces criticamos la iglesia, criticamos la función de la iglesia, pero yo no quiero involucrarme en la iglesia. Yo quiero dar ideas, quiero aportar ideas, pero no quiero yo ser parte de la iglesia, no quiero involucrarme en lo demás, sino simplemente decir, yo opino esto, yo creo que esto se está haciendo incorrectamente. Porque no entendemos la función que tenemos y porque no adquirimos el compromiso como iglesia. En el momento en que nosotros adquirimos el compromiso como iglesia, Dios nos va a poner en el lugar que tenga que ponernos, en el momento que tenga que ponernos. Él sabe el lugar correcto para nosotros. Él sabe dónde debemos funcionar. Sabe cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras virtudes. Pero el punto es que nosotros dejemos guiarnos por Dios, teniendo una comunión y no sirviendo a Dios una por compromiso o criticando a los demás y diciendo yo creo que yo haría esto mejor. Porque no funciona el cuerpo, porque hay algo mal, porque el ojo quiere hacer la función del oído o el oído quiere hacer la función del ojo. Entonces nosotros debemos entender, hacer un compromiso con la iglesia y entender cuál es la función que Dios me va a poner a hacer dentro de la iglesia. Si la función es ir y cargar los instrumentos, venir a acomodar las sillas, venir a hacer algo, gloria a Dios porque estoy sirviendo a Dios. Si mi función es discipular a alguien, abrir una casa de estudio, gloria a Dios porque estoy sirviendo a Dios. Pero nosotros como iglesia debemos entender que Dios nos ha puesto ahí, que nos ha puesto ahí por un propósito, que nos ha puesto ahí para un crecimiento. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo la integración en la iglesia, cuando la cabeza es Cristo y cuando el cuerpo está funcionando correctamente, ¿cuál es el propósito final? ¿Cuál es el propósito de que la iglesia tenga una estructura en Cristo? Y vamos a Romanos 15:5, por favor. Capítulo 15, versículo 5, y le vamos a dar lectura del 5 al 7, por favor.
Amén, ¿están todos ahí? Bueno, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, todos juntos por favor, otra vez. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. ¿Cuál va a ser el propósito final de que nosotros funcionemos como iglesia? El que nosotros estemos unidos en un amor fraternal, el que nosotros estemos colocados donde Dios nos ha puesto en el lugar, que funcionemos como un miembro. ¿Cuál va a ser el final de esto? Uno, tenemos que estar unánimes, eso dijimos, tenemos que funcionar como un mismo cuerpo. Y lo segundo es lo que dice en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de que nosotros existamos como iglesia es glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso Dios nos ha puesto, para eso Dios nos ha llamado, para glorificar su nombre. ¿Y cómo glorificamos su nombre? Dándolo a conocer. Hablar de que existe un Cristo que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, que resucitó y que nosotros tenemos vida nueva en Él. Es el propósito por el cual fuimos llamados, es el propósito por el cual nosotros tenemos que funcionar como iglesia. Pero si nosotros no funcionamos como ese mismo cuerpo, si nosotros no actuamos en coordinación dependiendo de nuestras funciones, este propósito no va a funcionar. No se va a glorificar el nombre de Dios, porque nosotros como iglesia también glorificamos a Dios por medio de nuestro testimonio. Cuando la gente llega, recién llegada, ¿qué va a ser lo primero que va a haber en la iglesia? ¿Qué vamos a reflejar nosotros? Vamos a reflejar amor, vamos a reflejar a la mejor crítica, vamos a reflejar, ¿sabes qué? No aceptamos bien al hermano. ¿Qué reflejamos como iglesia? Tenemos que ser testimonio. La gente cuando entra aquí debe saber que la gloria de Dios está aquí, que Dios está presente, que Dios se ve manifiesto en nuestras vidas en cada momento. Pero eso es un proceso, es el proceso que la iglesia debe tomar, porque muchas veces nos retrasamos en ese proceso y nosotros actuamos con una actitud religiosa, con una actitud como cuando muchos de nosotros íbamos a la iglesia católica. ¿Qué hacíamos en la iglesia católica? Yo me acuerdo que es domingo, me acuerdo que tengo que darle gracias a Dios. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Pues voy a la iglesia, escucho lo que me dicen, estoy una hora y media y después me salgo y yo ya cumplí con Dios. Esa es la actitud religiosa que muchos de nosotros como iglesia cristiana estamos tomando. Nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos 2 horas, escucho al pastor, escucho el mensaje, salgo y me olvido de lo demás. Y ya, cumplí con Dios. No me intereso por un crecimiento espiritual, no me intereso por ser parte de la iglesia, no me intereso por servir a Dios, no me intereso por lo que Dios tiene para mí. Entonces yo no puedo funcionar como cuerpo, yo no puedo funcionar como iglesia. Y ese es compromiso de todos y cada uno de nosotros. Porque Cristo es la cabeza y Él deja que todos nosotros como miembros podemos funcionar de una manera. Podemos tomar el papel que nos corresponde dentro de la iglesia para que la iglesia crezca. Y el crecimiento de la iglesia, como se los dije, no es para que nosotros digamos, ay, tenemos una iglesia de 2,000 personas o tenemos una iglesia de 3,000 personas. ¿Para qué es el propósito de la iglesia? Glorificar el nombre de Dios. Ese es el único propósito. Y a veces no lo entendemos porque pensamos que la iglesia únicamente es un instrumento para yo estar bien. Para que en el momento que yo me sienta mal, voy y no porque no lo sea, sí lo es. Nosotros tenemos que confortarnos, nosotros debemos de amarnos como hermanos y estar unidos, pero ese no es el propósito final de la iglesia. El propósito final de la iglesia es glorificar el nombre de Dios. Y si yo estoy en comunión con Dios, si yo hago lo que Dios me ha mandado hacer, si yo actúo como el miembro que debo ser, lo demás va a venir por añadidura. Dice la palabra de Dios que busca el reino de Dios y lo demás te vendrá por añadidura. Yo tengo que buscar a Dios para que lo demás me venga y no estar afanado en no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy peleado con mi familia o demás. Lo primero que tengo que hacer es buscar el reino de Dios. Lo primero que tengo que buscar es la comunión con Dios.
Si yo soy parte de una congregación, el tener ese ánimo, el saber que todos son mis hermanos y el saber que yo soy parte de ese cuerpo y como cuerpo debo de tener una función y no nada más estar sentado en una banca recibiendo lo que me den y venir todos los domingos y salir toda la semana y hacer mi vida cotidiana y olvidarme que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando nosotros tomamos la gracia, que es un don inmerecido, nosotros fuimos perdonados. Pero en ese momento pasamos a ser parte de la familia de Dios y tenemos un compromiso de glorificar el nombre de Dios con todos nuestros actos. Y es algo que a nosotros nos falta por hacer. Y es un camino largo, es un camino en el cual nos vamos a encontrar con dificultades. Porque yo sé, hermanos, que muchas de las circunstancias que pasan dentro de una iglesia nos desaniman. Muchas de las circunstancias o actitudes que hay con hermanos nos vienen a menos y a veces ya no queremos ir a la iglesia. A veces ya no quiero congregarme porque a lo mejor no me hablan, porque nadie me ha mandado un mensaje, porque nadie sabe dónde estoy. Pero nuestra obligación es venir para glorificar el nombre de Dios. Esa es la obligación que tenemos nosotros como iglesia. Y posteriormente nosotros amarnos en amor fraternal para poder cubrir esas necesidades que la iglesia tiene. Y la palabra de Dios nos muestra, dentro de muchos de sus capítulos y demás, nos muestra el amor fraternal como iglesia. Y yo quise tomar un ejemplo en especial de cómo en esta parte de la Biblia, en Éxodo, se ve reflejado cómo funciona la iglesia, cómo deberíamos de funcionar nosotros como hermanos y cuál es el propósito final de ese amor fraternal y de cómo debe funcionar la iglesia. Y para eso les voy a pedir que vayan todos a Éxodo, capítulo 17, del versículo 8 al 16, por favor. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 hasta el 16. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bueno, yo leo el primero y ustedes el segundo, así hasta el final lo leamos juntos, ¿ok? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reare del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y dijo, todos juntos, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Hermanos, esta historia es una de las historias que yo leyendo la Biblia decía, hay muchos ejemplos del amor fraternal, de cómo se maneja la iglesia, pero me llamó la atención esta historia. Y esa historia nos sitúa cuando estaba Moisés y llegó a hacerle guerra a Amalec, al pueblo judío. Para esto Moisés ya había sacado al pueblo judío, a los israelitas los había sacado de Egipto, ya habían salido. De hecho, en este mismo capítulo anteriormente el pueblo ya había enfrentado a Moisés, ya le había reclamado que por qué lo había sacado del pueblo si ellos le reclamaban por sed, porque no tenían agua. Entonces el pueblo enfrentó a Moisés y le reclamó que por qué los había sacado del desierto, por qué los había sacado de Egipto al desierto si estaban sufriendo, ¿no? Y Moisés se preocupó, ¿no? Se preocupó y buscó a Jehová y decirle, ¿qué hago, no? El pueblo me está reclamando por agua.
Y fue cuando le dijo, tendrás que golpear la peña de Oreb y saldrá agua, ¿no? Entonces, el pueblo, no obstante que Moisés los había liberado ya los había liberado de cómo vivían, la condición en la que vivían los judíos en ese entonces era deplorable, o sea, no tenían ni un día de descanso. Ellos trabajaban todos los días y trabajaban bajo condiciones de esclavitud muy fuertes. Entonces, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, tendrás que ir por mi pueblo, pues pasa toda la historia que nosotros conocemos, ¿no? Las plagas y demás, y saca a Moisés a su pueblo y lo lleva al desierto. Y la idea de que llegara a la tierra prometida el pueblo judío era que tardaran 40 días en llegar. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo se tardaron en llegar a la tierra prometida? 400 años. Es la idea, cuando sale el pueblo dijeron, en 40 días llegaremos a la tierra prometida, y estuvieron vagando en el desierto por ese tiempo. Después que el pueblo está en el desierto dando vueltas, pues habla el versículo que hay sed y que le reclama a Moisés que por qué lo sacó de la esclavitud, que van a morir ahí. Entonces Moisés se preocupa, va con Jehová, ora a él y Dios le da la respuesta. Pero después de que pasa esto y que Dios les vuelve a responder, viene guerra en contra del pueblo judío y Amalek se levanta en contra de ellos. Y Dios y Moisés vuelve a buscar a Dios y le dice, ¿qué debo hacer? Y lo primero que le mandó a hacer es que mandara a Josué a pelear la batalla. Entonces alguien tenía que pelear la batalla. Alguien tenía que estar al frente para pelear en contra de Amalek y defender al pueblo de Israel. Y yo esto lo veo y lo traslado a la iglesia, ¿no? La iglesia ha pasado en este último tiempo por mucha prueba, por mucha guerra. Ha sido un periodo de 1 año y medio, 2 años, en lo cual la verdad hemos tenido por todos los frentes ataques del enemigo. A gente que se ha ido de la iglesia, a gente que ha pecado, ha habido enfermedad, ha habido gente que se ha ido. O sea, la guerra en la iglesia se levanta porque nosotros estamos proclamando el nombre de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios. Entonces, obviamente el enemigo se va a levantar contra nosotros. El enemigo va a hacer guerra contra su pueblo. Y no solo aquí, en la mayoría de las congregaciones hay problemas y hay división. Pero enfocándonos aquí, la guerra se levantó más o menos 1 año y medio, 2 años, en la cual hubo mucha prueba y hay todavía mucha prueba. Pero hermanos, alguien tiene que pelear la batalla. Así como Moisés buscó a Jehová y Jehová le dijo, manda a Josué y a los guerreros a pelear, es que nosotros tenemos que pelear la batalla. ¿Y cuál fue la función de Moisés? Moisés no se quedó viendo cómo peleaba el pueblo. Moisés subió a orar. Moisés cumplió el papel que Dios le había encomendado, que era orar por el pueblo. Y dice la palabra que cuando él levantaba los brazos, había victoria. Pero cuando él se cansaba, ¿qué es lo que pasaba? Amalek tomaba ventaja. Y esa es la guerra espiritual con la que estamos todo el momento en la iglesia. La oración, como decían, es parte fundamental, es la estructura de la iglesia. Y se levanta guerra, pero es entender el papel de nosotros, cómo nosotros debemos actuar ante las batallas espirituales, qué es lo que debemos de hacer como iglesia. Y lo primero que nos está hablando Dios es el amor fraternal. Y yo sé que es una iglesia amorosa, yo sé que es una iglesia en la cual se siente la presencia de Dios en ese aspecto. Cuando yo llegué aproximadamente 2 años con mi esposa, lo primero que nosotros sentimos al llegar a la iglesia es el amor de Dios. Por parte de la iglesia y por parte de Ramiro y Claudia, nosotros sentimos el amor de Dios. La iglesia es una iglesia amorosa, pero nos falta unidad. Nos falta que estemos más unidos, más integrados. Yo sé que la misma prueba nos ha obligado a nosotros, y nos ha obligado porque debería de ser natural, nos ha obligado a estar más unidos. El WhatsApp donde hay la cadena de oraciones ha sido de gran bendición. Pero no solo debemos de quedarnos en poner unas manos que estamos orando. Tenemos que ir más allá. O no podemos quedarnos nada más en leerlo. Tenemos que ir más allá. O poner amén. Tenemos que ir más allá como iglesia. Unirnos como iglesia.
Pero por eso son las batallas, para glorificar el nombre de Dios. Porque al final del día, ¿qué fue lo que pasó? Amalek fue vencido y fue para glorificar el nombre de Dios. Y Moisés cumplió su propósito, que fue orar en el collado, alzar los brazos, y el pueblo vencía. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés se cansaba. ¿Y quiénes estaban ahí para levantar sus brazos? Nosotros tenemos que saber qué papel en la iglesia desempeñamos. ¿Cuál es nuestro papel como guerreros? ¿Cómo debemos de actuar nosotros ante la iglesia? Porque la iglesia está en prueba, hermanos, porque todos los que estamos aquí, la mayoría, hemos pasado por circunstancias difíciles. Hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por problemas en nuestro matrimonio, hemos pasado por cosas duras y complicadas. Pero Dios quiere perfeccionar a su iglesia. Dios quiere que la iglesia llegue a otro nivel, llegue a otro nivel de compromiso, llegue a otro nivel de madurez, para nosotros poder ir y hacer la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio. Y la batalla la tenemos que enfrentar, así como Moisés mandó a Josué y los guerreros fueron y pelearon y Moisés oraba. Así nosotros tenemos que actuar, unidos. Y este es un ejemplo de unidad, porque cada uno hizo el papel que le correspondía. Cada uno, tanto Aarón como Hur, levantaban los brazos de Moisés cuando se cansaba. Levantaban los brazos porque Moisés se cansaba. Entonces, un hombre no puede hacerlo todo. Nosotros tenemos que estar unidos como iglesia. Tenemos que saber qué papel nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Quién levanta los brazos de Ramiro? ¿Quién levanta los brazos de Ramiro? ¿Quién se acerca a Ramiro y le dice, hermano, vamos a hacer esto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que integrarnos, tenemos que unirnos como iglesia, para que nosotros podamos llevar a otro nivel y podamos triunfar sobre esta prueba que la iglesia ha tenido ya durante un tiempo. Yo sé que Dios está perfeccionando y Él está en medio de la prueba, pero nosotros queremos ser parte de esa prueba, queremos superar esa prueba, queremos ir más allá de la prueba. Y eso únicamente lo vamos a entender, estar unidos como iglesia y crecer como iglesia. Y entender todo esto que hemos visto, entender que ustedes pertenecen a un nuevo ADN espiritual, que es la iglesia de Dios. Entender que nosotros tenemos que funcionar como cuerpo, que cada uno de nosotros es un miembro con una diferente función. Entender que nosotros tenemos que amarnos y respetarnos, y no criticarnos ni echarnos críticas o estar en contienda entre nosotros mismos. Tenemos que estar unidos para poder enfrentar la batalla, para poder y salir como Josué con los guerreros a pelear, y que esté orando Moisés y podamos tener triunfo. Pero eso lo entendemos si entendemos lo que es el valor del amor fraternal. Si nosotros nos vemos como hermanos, nosotros vamos a pelear la batalla juntos. Porque dice un dicho, ¿no? Que la familia es primero, ¿no? Que la familia es lo primero. Pues yo lo tomo, ¿no? La familia es primero, la familia de Dios es primero. Entonces tenemos que estar en unidad, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos para poder llegar a ese nivel, para poder enfrentar la batalla. Y yo sé que hay guerra espiritual en este momento, y yo sé que todos estamos en prueba, pero sé que vamos a ser victoriosos, hermano. Sé que todas y cada una de las necesidades que tenemos nosotros en este momento, sé que van a ser superadas. Sé que es una prueba de Dios, sé que estamos en guerra, pero vamos a vencer. Pero tenemos que tomar el papel que nos corresponde. Y las batallas se enfrentan, ¿cómo? Yendo a pelearlas. No se enfrentan dando la vuelta. No se enfrentan evitar el pelear. Se enfrentan enfrentándolas. Se ganan, enfrentándolas. Así es como tenemos que ganar la batalla. Pero unidos como iglesia, unidos en un amor fraternal, porque muchas veces venimos, estamos 5 minutos y nos vamos y ni siquiera saludamos a las personas que tenemos al lado. Tenemos que entender que pertenecemos a esta familia. Todos los que estamos aquí y toda la iglesia de Dios somos hermanos y tenemos que amarnos. Y del amor van a ser la fuerza, y de la fuerza vamos a poder enfrentar esas batallas y vamos a poder superarlas y vamos a poder sostener los brazos. Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre esto, a que lo que hoy hemos visto, que pertenecemos a hacerlo nuestro realmente, el saber que esta es nuestra familia, que aquí estamos, aquí pertenecemos, somos parte de esto.
y que tenemos que tomar un papel fundamental en la iglesia. No podemos seguir sentados en una banca, no podemos seguir viendo como que no pasa nada, porque estas pruebas es para que la iglesia despierte, para que yo tome realmente lo que Dios me ha dado, que son esos dones, y ponerlos en práctica y poder llevar a glorificar el nombre de Dios como Él quiere. Ese es el único propósito, no para vanagloria y no para decir yo soy muy bueno y ayudo a la gente, no, simplemente para glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Y es por lo cual Dios nos ha tenido en esta prueba y nos va a mantener en prueba hasta que nosotros enfrentemos la batalla y hasta que nosotros podamos vencer esa batalla. Y nosotros realmente reflejemos la gloria de Dios y glorifiquemos la gloria de Dios.